El multimillonario se negó a llevar a su esposa embarazada al hospital, pero corrió cuando lo llamó su amante. Hay secretos que ni el dinero puede esconder, deseos que ni las mayores fortunas pueden silenciar y traiciones que ni todo el oro del mundo puede reparar. Leo Moya, un hombre con millones que vivía entre lujos, lo tenía todo: poder, influencia y un imperio brillante que se extendía más allá de lo imaginable. Sin embargo, en las horas previas al nacimiento de su hijo, cuando su esposa Sara más lo necesitaba, él le dio la espalda. Ignoró su ruego de llevarla al hospital. Solo unos minutos después, salió disparado por la puerta, movido por la llamada desesperada de su amante. Lo que sucedió a continuación desató un escándalo tan grande que marcó sus vidas para siempre. Leo Moya era el tipo de hombre que, desde niño, parecía destinado a cosas grandes. Nació en el seno de la familia Moya, una de las más elitistas, con raíces en los antiguos círculos aristocráticos de Greenwich, Connecticut. La propiedad que heredó, conocida como la Mansión Winfield, era una construcción de múltiples salas, con pisos de mármol brillante y columnas doradas. Los jardines, majestuosos y cuidadosamente mantenidos desde la época de su abuelo, rodeaban la casa con laberintos de arbustos, flores exóticas y una fuente que arrojaba agua como lluvia cristalina bajo el sol. Para muchos, los Moya eran la imagen del éxito, dinero, prestigio y una reputación impecable. Pero detrás de esa fachada elegante se escondía una arrogancia cultivada por generaciones. La riqueza les había dado una sensación de derecho y superioridad, especialmente a Eric Moya, el padre de Leo, que nunca tomaba en cuenta las opiniones de quienes consideraba por debajo de él. Su madre, Laia Moya, era amable en público, pero implacable en las reuniones privadas y en los asuntos familiares. Leo creció absorbiendo esa forma de pensar. A los 20 años, ya mostraba una arrogancia que llevaba tan cómodamente como sus trajes hechos a medida. Se hizo famoso por organizar fiestas lujosas, siempre con listas de invitados exclusivos que incluían celebridades, políticos y diplomáticos extranjeros. Se rumoraba que gastaba cantidades ridículas en champaña rara y caviar. Pero todo eso quedaba en segundo plano frente a la mente brillante que lo convirtió en un empresario respetado y temido por mérito propio. No era solo arrogancia lo que lo definía. Leo había heredado la astucia de su madre y la ambición inagotable de su padre. A mediados de sus 20 años, ya había multiplicado la fortuna familiar invirtiendo en tecnología, bienes raíces e incluso en una marca de moda de lujo. Su nombre se susurraba en clubes privados de Mónaco, y compartía reuniones con inversionistas en Silicon Valley. Algunos lo adoraban, otros lo envidiaban. Pero todos hablaban de Leo Moya. En medio de esa vida de poder y lujo, conoció a Sara Ray, una diseñadora de interiores talentosa cuyo estilo refinado había conquistado a la alta sociedad de Nueva York. Elegante, con un gusto exquisito por el color y una visión del espacio que iba más allá de lo común. Su talento atrajo la atención de Leo, quien quería renovar la Mansión Winfield con un enfoque atrevido pero digno. Lo que empezó como una relación profesional pronto se transformó en algo más personal, algo que ninguno de los dos esperaba. A simple vista, Sara era lo que los Moya soñaban como esposa ideal para Leo: sofisticada, tranquila y bien formada. Venía de una familia sencilla pero respetable, y su estilo era impecable. No era una cazafortunas, como muchos pensaban al verla casada con un hombre rico. De hecho, había fundado su propia firma de diseño, Ray y compañía, y tenía una lista sólida de clientes antes siquiera de conocer a Leo. Su noviazgo parecía sacado de una revista de lujo: escapadas románticas a París, fines de semana en yates privados por el Mediterráneo, y cenas exclusivas en los mejores restaurantes de Manhattan. Como pareja, no tardaron en aparecer en las columnas sociales y ser proclamados como la nueva pareja poderosa de la ciudad. Sus amigos comentaban sobre la boda perfecta, y así fue: una ceremonia exquisita en los jardines de la Mansión Winfield, bajo luces centelleantes, con cientos de invitados de la élite. Nadie imaginaba las tormentas que se aproximaban. El matrimonio, pese a su apariencia de cuento de hadas, pronto enfrentó a Sara con la cruda realidad de lo que implicaba pertenecer a los Moya. Leo no era fácil de complacer como esposo. Había crecido en un hogar donde las emociones se escondían y los problemas se tapaban con cosas caras. En momentos de conflicto, él se encerraba en su enorme oficina, distraído con nuevos negocios o estrategias de inversión. Sara, en cambio, creía en hablar y enfrentar las dificultades. Sus padres, Camila y Elías Ray, le enseñaron a resolver todo conversando. Por eso,
la costumbre de los Moya de esconder las discusiones bajo regalos caros o viajes exóticos le parecía absurda. Al comienzo del matrimonio, las diferencias sobre agendas, compromisos o trabajo se solucionaban con silencios. Sara cedía la mayoría de las veces para evitar discusiones. Entendía que Leo manejaba muchos negocios, pero creía que con el tiempo lograrían ser una pareja sólida y unida. Después de todo, el amor los había unido, y se suponía que el amor debía resistir cualquier prueba. Los problemas comenzaron cuando Sara empezó a notar que las salidas nocturnas de Leo con sus supuestos socios se volvían cada vez más frecuentes. Él hablaba sin preocupación sobre nuevas reuniones con inversionistas a altas horas de la noche, conferencias de último minuto con contactos del extranjero o galas deslumbrantes en la ciudad a las que, según él, no podía faltar. Pero nunca la invitaba. Sara se quedaba sola en casa. Trataba de no pensar demasiado en eso, repitiéndose que construir relaciones estratégicas era fundamental para el legado de los Moya. Sin embargo, sentía un nudo en el estómago cada vez que el teléfono de Leo vibraba, especialmente cuando él salía de la habitación para contestar llamadas en privado. Nunca lo acusó de nada directamente. Quería pruebas, sí, pero más que eso, deseaba confiar en él. Algunas noches, Sara se encontraba sola en el gran salón de la mansión, rodeada de espejos enmarcados en oro y sofás que, aunque lujosos, parecían burlarse de su soledad. Miraba el reloj, y cada tic resonaba como una punzada de frustración en su pecho. Leo solía llegar bien pasada la medianoche, y en más de una ocasión traía consigo el aroma de un perfume caro que no era el suyo. Cuando lo enfrentaba, él le decía que en esas reuniones importantes todos usaban distintas fragancias. Sara no le creía del todo, pero guardaba sus sospechas, decidida a mantener la dignidad y no perder el control. También las reuniones familiares en la mansión Winfield se convirtieron en una carga. Laia, la madre de Leo, una mujer rígida que creía que los hombres Moya eran infalibles, la criticaba por cualquier detalle. Que si su ropa no era lo bastante recatada, que si no tenía buenos modales en la mesa, que si no había logrado embarazarse lo suficientemente pronto para asegurar el linaje familiar. Sus palabras dolían, pero Sara aguantaba en silencio, esforzándose por mantener una sonrisa educada. Lo que Laia no sabía era que Sara también anhelaba tener un hijo, aunque Leo evitaba ese tema cada vez que ella lo mencionaba. Muy en el fondo, Sara temía que un bebé complicara aún más su matrimonio ya deteriorado. Pero también conservaba la esperanza de que la llegada de un hijo los uniera, que le enseñara a Leo lo que significaba cuidar, tener paciencia y ser responsable. Era una apuesta arriesgada, y no sabía si estaba lista para jugarla. Pero el destino ya había tirado los dados. Entre cenas fastuosas y murmullos reprimidos en los pasillos de la mansión, Sara descubrió que estaba embarazada. En cuanto lo supo, una oleada de emociones la recorrió, alegría, ansiedad, una leve sensación de victoria. Sin perder tiempo, pidió una cita en una clínica privada de obstetricia en Manhattan, decidida a confirmar su embarazo con certeza. Allí conoció al doctor José Ríos, un médico amable que reconoció su apellido de inmediato. En los círculos sociales, los rumores viajaban rápido. El doctor le confirmó que estaba embarazada y le dio una lista completa de cuidados. Hizo hincapié en la importancia del descanso, la alimentación equilibrada y la estabilidad emocional. Sara salió de la clínica con la primera ecografía en la mano, una imagen que no podía dejar de mirar. La guardó con cuidado en su bolso, el corazón latiendo con fuerza, mientras pensaba en cómo compartir la noticia con Leo. Pero al llegar a casa, encontró la mansión en un silencio inusual. Le envió un mensaje breve: «Tengo algo importante que contarte. Por favor, ven a casa lo antes posible». No hubo respuesta. Esperó, caminando sobre los pisos de mármol, imaginando todo tipo de reacciones. ¿Estaría feliz? ¿Le daría miedo? Trató de mantenerse positiva, deseando que él la abrazara con entusiasmo. Leo apareció cerca del amanecer, con aspecto agotado y algo borracho. Sara lo ayudó a llegar a la cama y decidió esperar a la mañana siguiente para hablar. Con la luz del día colándose entre las cortinas pesadas, colocó la ecografía sobre la mesa del desayuno y respiró hondo. «Leo», dijo con la voz temblorosa, «vamos a tener un bebé». Él miró la imagen largo rato, parpadeando como si no pudiera creerlo. Por un instante, su expresión mostró algo parecido al asombro, o quizás miedo, tal vez incluso un atisbo de emoción. Pero en lugar de sonreír, su mirada se volvió distante. «¿Un bebé?».
repitió. Sí, respondió ella, tomando su mano. Él apartó la vista, aclaró la garganta y dijo: Es una gran noticia. ¿Estás bien? Sus palabras sonaban forzadas, vacías. El corazón de Sara se hundió. Se esforzó por mantener la calma, esperando que la sorpresa diera paso a la alegría. Leo le dio un beso rápido en la frente, murmuró que necesitaba tiempo para procesarlo y se encerró en su despacho. Sara intentó convencerse de que solo estaba abrumado. Había sido una noche larga, después de todo. Le daría espacio. Él solo necesitaba tiempo. Pero pasaban los días y Leo seguía distante. Siempre ocupado, hablando por teléfono, leyendo documentos, haciendo planes en los que ella no figuraba. Cuando mencionaba al bebé, lo hacía de forma casual, casi siempre desviando la conversación hacia nuevos negocios o inversiones. La ilusión de Sara empezó a apagarse poco a poco. Los meses pasaron y el embarazo avanzó. En su cuerpo, los cambios eran evidentes, náuseas matutinas que la hacían correr al baño, cambios de humor que intentaba disimular frente al personal, y una creciente sensación de estar sola en todo ese proceso. Sara encontraba algo de alivio decorando el cuarto del bebé, eligiendo los colores para las paredes, comparando modelos de cunas, soñando con pequeños detalles que hacían que todo se sintiera un poco más real. Aunque Leo casi nunca mostraba interés por nada de eso. Fue durante ese tiempo que un rumor inquietante llegó a sus oídos. Una de las empleadas de la mansión, Nora, una sirvienta de edad avanzada que llevaba décadas trabajando para los Moya, notaba cómo el teléfono de Leo se iluminaba tarde por la noche, y cómo él desaparecía durante horas, para luego volver con una mirada tensa, como si cargara culpa. Compadecida por la situación de Sara, Nora le susurró una advertencia. Tenga cuidado, señora Moya. Hay algo que debería saber. El pulso de Sara se aceleró. Le preguntó a qué se refería, y Nora vaciló antes de continuar. Lo he visto salir con esa mujer, murmuró finalmente. Una tormenta de preguntas y miedos invadió la mente de Sara. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo ocurría esto? ¿Estaba Leo enamorado de otra mujer? Recordó que, al inicio de su embarazo, tomó por error el teléfono de Leo y vio un mensaje de texto de una tal Aitana Prieto. En ese momento no le dio importancia, pensando que sería una colega o alguien relacionado con sus negocios. Pero ahora, ese nombre retumbaba en su cabeza como una alarma. También recordaba el perfume caro que impregnaba los trajes de Leo, uno que definitivamente no era el suyo. En lugar de enfrentarlo de inmediato, Sara decidió buscar pruebas. Una noche, fue a la oficina de Leo con la excusa de pedirle ayuda para cubrir los gastos del cuarto del bebé. Mientras él se duchaba, vio su teléfono sobre la mesa, aún desbloqueado. La culpa la quemaba por dentro, pero el miedo a confirmar sus sospechas era más fuerte. Al principio, solo encontró correos sobre proyectos inmobiliarios y una cadena de hoteles en la que Leo estaba invirtiendo. Pero luego, una serie de mensajes en una aplicación encriptada le llamó la atención. Aitana Prieto. Te extraño. ¿Podemos vernos? Mañana en la noche. Hotel Royal. Misma suite. A Sara casi se le cayó el teléfono. Sintió un puño cerrarse en su pecho y las lágrimas empañarle la vista. Todo era cierto. Su esposo, el padre de su futuro hijo, la engañaba con otra mujer. Organizaba encuentros secretos. La traición era clara, brutal, escrita en palabras simples como cuchillos. Y aún así, sin saber por qué, Sara volvió a dejar el teléfono sobre la mesa, lo bloqueó y salió de la oficina sin decir nada. Una marea de emociones la invadió, furia, tristeza, miedo, y un instinto salvaje de proteger a su hijo. Decidió no enfrentarlo esa noche. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si se desmoronaba emocionalmente. A la mañana siguiente, intentó comportarse como siempre. Forzó una sonrisa mientras servía el desayuno, aunque sentía que el techo de la mansión se derrumbaba sobre ella. Leo apenas la miró. Tenía los ojos fijos en el periódico económico. Se dio cuenta de que él siempre estaba allí, pero no con ella. Su cuerpo presente, pero su mente, quizás con Aitana Prieto. Sara supo entonces que exigiría respuestas, pero lo haría con cabeza fría. Tenía que pensar en su futuro, en el del bebé, y en el poder que Leo acumulaba.
¿Y si trataba de quitarle la custodia si ella decidía marcharse? ¿Sería capaz de reconstruir su vida fuera de ese matrimonio? En momentos de claridad, Sara recordaba que antes de Leo ya era alguien. Había fundado su firma de diseño con esfuerzo y talento, y aunque la había puesto en pausa durante el embarazo, tal vez podía volver a empezar. Además, tenía el respaldo de sus padres, Camila y Elías. Sabía que no estaría sola si decidía pelear por sí misma. Pero la carga emocional era insoportable. Ella había amado a Leo, o, al menos, a quien creía que él era. Los días se volvieron semanas, y su vientre no dejaba de crecer. Tenía controles regulares con el doctor Ríos, cuya voz calmada y maneras gentiles le ofrecían un poco de consuelo. Él insistía en que debía evitar el estrés, le explicaba cómo la ansiedad podía perjudicar el desarrollo del bebé. Sara sentía, obediente, aunque por dentro sentía que el estrés la devoraba. A veces, se perdía en fantasías de una familia perfecta, imaginando que Leo se sinceraba, se arrepentía, y juntos reconstruían lo que habían perdido. Pero otras veces, simplemente se apagaba. Ya no sentía fuerza para luchar ni ilusión que sostener. Seguía preparando la cena cada noche, esperando compartir al menos una comida con él. Pero Leo casi siempre llegaba tarde, o se excusaba con un seco. «Ya comí». Nora, observando en silencio cómo Sara se marchitaba por dentro, comenzó a prepararle infusiones relajantes y a ofrecerle palabras dulces. «Es usted muy amable, Elma», le dijo Sara una noche, confundiéndola con otra persona. «Gracias por preocuparse». Un día, mientras hojeaba revistas de decoración en la sala, sonó el teléfono personal de Leo. Él estaba en el despacho, así que Sara lo tomó por instinto. En la pantalla aparecía el nombre, Aitana Prieto. Una oleada de náuseas le subió desde el estómago. No contestó, pero el teléfono siguió vibrando sobre la mesa, resonando en el silencio como una amenaza que no podía ignorar. Cuando Leo salió momentos después, Sara le entregó el teléfono en silencio. No dijo ni una palabra. Él le arrebató el teléfono con el ceño fruncido y salió de la habitación para atender la llamada en privado. Desde ese instante, Sara supo que cualquier ilusión que aún guardaba sobre tener un esposo comprometido con su hijo no era más que eso, una ilusión vacía. Decidió que si Leo no iba a escoger a su familia, entonces ella debía ponerse a sí misma y al bebé en primer lugar. Sara ya estaba bien entrada en el tercer trimestre cuando el drama alcanzó su clímax más devastador. Caminaba más lento, se sentía más pesada, con la espalda dolorida por el peso del embarazo. El doctor Ríos le había advertido sobre el riesgo de un parto prematuro debido al alto nivel de estrés. Sara hacía lo posible por mantenerse serena, enfocándose en los últimos detalles del cuarto del bebé, una habitación en tonos pastel, con alfombras suaves y una cuna de madera tallada a mano. La noche en que todo se vino abajo comenzó como cualquier otra. Estaba sola en la mansión. El personal ya se había retirado a sus habitaciones, y ella leía un libro sobre crianza en la sala. Leo estaba fuera, supuestamente en una cena de negocios, aunque ella sospechaba que era una cita con Aitana. Cerca de la medianoche, un dolor punzante le atravesó la parte baja del abdomen. Fue repentino, más agudo que cualquier incomodidad previa. Soltó un jadeo, casi dejó caer el libro. Le brotó sudor en la frente. Intentó recordar las instrucciones del doctor Ríos sobre las contracciones. ¿Sería una falsa alarma? El dolor regresó, más intenso aún. El pánico se apoderó de ella. Estaba de 36 semanas. Algo temprano, sí, pero no inusual. Aún así, todo se sentía peligroso. Sara agarró su teléfono y marcó el número de Leo, con la respiración entrecortada. Tras varios tonos, él contestó. Leo logró decir entre suspiros de dolor, necesito que vengas a casa. Algo no está bien, creo que estoy empezando el trabajo de parto. Él dudó, su voz casi inaudible entre el ruido de fondo, música, risas, copas brindando. Ahora mismo, Sara, estoy en medio de algo importante. ¿Llamaste al chofer o a una ambulancia? Ella tragó saliva, las lágrimas ardiéndole los ojos. ¿Que sí llamé al chofer? Susurró, incrédula. Por favor, tengo miedo. Hubo una pausa larga, como si hubiera cubierto el teléfono para hablar con alguien más. Luego,
Con frialdad, dijo. Veré qué puedo hacer. Y colgó. El corazón de Sara palpitaba desbocado. Llamó al chofer de la mansión, Tomás, que solía estar disponible a toda hora. Pero para su desconsuelo, Tomás le dijo que Leo se había llevado el auto esa noche, y que el segundo chofer estaba fuera por una emergencia familiar. El siguiente dolor fue tan fuerte que la hizo doblarse. Desesperada, revisó sus contactos hasta dar con una amiga que vivía en Manhattan. Pero ella estaba demasiado lejos para llegar pronto. Llama a una ambulancia, le aconsejó. Te veo en el hospital. Sara siguió el consejo. Pidió una ambulancia, le dijeron que llegaría en unos 15 minutos. Cada segundo parecía eterno mientras las contracciones se intensificaban y su respiración se volvía errática. No se dio cuenta de que lloraba hasta que sintió el sabor salado de las lágrimas en sus labios. Esperó junto a la entrada, abrazándose con miedo. ¿Dónde estaba Leo? ¿Dónde estaba su esposo, el padre del bebé, en el momento en que más lo necesitaba? Justo cuando creía que nada podía hacerla sentir más abandonada, el teléfono volvió a sonar. Aún encorvada por el dolor, lo sacó con manos temblorosas. Esperaba que fuera Leo, arrepentido. Pero el número que aparecía en la pantalla le revolvió el estómago. Era desconocido. Contestó con voz temblorosa. ¿Sara Moya? La voz del otro lado era urgente. Habla el doctor José Ríos. La llamo porque su esposo acaba de llegar con una mujer. Está en trabajo de parto. La mente de Sara se detuvo. ¿Cómo dice? Preguntó con los dientes apretados. El doctor Ríos parecía confundido. Leo Moya llegó con Aitana Prieto. Al parecer, ella también está embarazada y presenta contracciones prematuras. Él me pidió que la llamara para saber si usted podía venir. Pero el resto de las palabras se desvanecieron en un zumbido lejano. Leo se había negado a venir por ella, su esposa embarazada, pero sí había corrido al hospital por Aitana Prieto, su amante, que también estaba esperando un hijo suyo. Fue una traición tan brutal que Sara sintió que el aire le faltaba. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse. Respiró hondo, obligándose a recordar que ella también estaba en una emergencia. Las sirenas de la ambulancia se acercaban, y momentos después los paramédicos la subían a la camilla. Durante el trayecto al hospital Saint-Joseph, Sara yacía con lágrimas corriéndole por el rostro. Se sujetaba el vientre, no solo por el dolor físico de las contracciones, sino por la angustia insoportable de la traición. Comprendió con claridad dolorosa que Leo llevaba una doble vida. Dos mujeres embarazadas, ambas en las últimas semanas, ambas necesitándolo, y él eligió a Aitana. Al llegar al hospital Saint-Joseph, ya estaba en labor activo. Las enfermeras la llevaron directamente a la sala de partos mientras ella rogaba ver al doctor Ríos. Pero él estaba ocupado con otra paciente. Aitana Prieto. En la suite privada, justo al lado. Poco después llegó Inés, su amiga de Manhattan, y le tomó la mano con fuerza, tratando de calmarla. Las contracciones se intensificaban. Las enfermeras le administraron una epidural a Sara para aliviar el dolor físico, pero nada podía adormecer la tortura emocional que llevaba por dentro. Oía voces en el pasillo, el ir y venir frenético del personal médico. Se preguntaba si Leo iba de la habitación de Aitana a la suya, aunque si era así, nunca se dignó a aparecer ante Sara. Las horas pasaban lentamente, envueltas en una niebla de sufrimiento y abandono. Finalmente, el doctor Ríos entró en la sala. Su rostro mostraba cansancio, pero también ternura. Lo estás haciendo muy bien, le dijo con suavidad. Solo un poco más. Pero fue interrumpido por una enfermera que le susurró algo al oído. El doctor Ríos asintió con seriedad. Discúlpame, dijo, y se marchó rápidamente. Sara supo de inmediato que volvía con Aitana. Sintió la traición arderle en la garganta como ácido. Antes de que saliera el sol, con un último y desgarrador empujón, Sara dio a luz. El llanto agudo de un recién nacido llenó la sala de partos. Lágrimas de alivio y tristeza resbalaron por sus mejillas. Ya era madre, pero en el sentido más solitario posible. Una enfermera le colocó al bebé en los brazos. Era un niño.
Estaba tibio, frágil, parpadeando ante las luces frías del hospital. En ese instante, Sara sintió una oleada de amor incondicional. Una fuerza que no sabía que tenía. Un instinto feroz de proteger a su hijo del caos que era su padre. Preguntó si Leo estaba afuera. La enfermera negó con la cabeza, visiblemente apenada. Inés la abrazó con ternura y le susurró: «Lo siento mucho, Sara». Horas después, mientras intentaba descansar, el doctor Ríos volvió a verla. «Tu bebé está sano», dijo con una sonrisa. «Está en observación en neonatología, pero todo va bien». Hizo una pausa, bajando la voz. «Aitana Prieto tuvo una niña. También está estable». Los labios de Sara temblaron. «¿Y Leo?», preguntó con la voz rota, aunque ya sabía la respuesta. «Se fue hace una hora. Al parecer volvió a casa con la bebé de la señorita Prieto». Ella insistió en ser dada de alta temprano, y Leo, bueno, estaba muy preocupado. El golpe final. Leo la había dejado sola, sin siquiera un mensaje, pero había escoltado a su amante y a su hija a casa. Sara sintió que se ahogaba en su propio dolor. Permaneció 2 días en el hospital. Inés no se movió de su lado. La ayudó con todo: papeles, pañales, alimentación, consuelo. De Leo no hubo ni un mensaje. Ni una llamada. La tristeza de Sara se transformó en un frío y furioso enojo. Ya no iba a llorar. Ya no iba a suplicar. Juró que, al volver a casa, lo confrontaría. Si él quería divorcio, lo tendría. Si quería guerra, ella estaba lista. Ya no sería la alfombra donde él limpiaba sus mentiras. Al regresar a Winfield Manor, con su hijo envuelto en una manta en brazos, lo primero que sintió fue el vacío de los grandes pasillos. El ambiente era incómodo. El personal evitaba mirarla a los ojos. Elma se acercó en silencio, ofreciéndose a ayudarla a instalarse. «El señor Moya está en el despacho», le murmuró con discreción. Sara asintió. Le entregó al bebé a Nora, quien lo recibió con ternura. Reuniendo todo su valor, cruzó el pasillo. Cada paso era una declaración. La puerta del despacho estaba entreabierta. Leo estaba sentado tras su escritorio de caoba, con la cabeza baja. A su lado, Aitana Prieto. Verlos juntos, en su propia casa, fue como una bofetada. Aitana sostenía una pequeña bebé en brazos, apenas unos días de nacida. Sara vio su carita, los rasgos inconfundibles de Leo, y sintió que el estómago se le retorcía. Leo alzó la mirada, sorprendido al verla. «Sara, ya volviste», balbuceó, incómodo. Ella apretó los puños. La rabia le subía como lava, quemándole la garganta. «¿Qué es esto, Leo? Vuelvo sola del hospital, después de dar a luz a nuestro hijo, y te encuentro aquí, con tu amante y su hija, en mi casa». Aitana se removió, pálida. «Leo dijo que podíamos quedarnos, temporalmente», susurró. «No tengo a dónde ir». Sara rió con amargura, con lágrimas en los ojos. «¿No tienes a dónde ir? ¿Y eso justifica esto?». Leo se levantó, con las manos alzadas, intentando calmarla. «Escucha, Sara, seamos racionales. Yo no planeé nada de esto. Simplemente, pasó». La bebé de Aitana se adelantó. «Ella me necesitaba. Y tú estabas en buenas manos. Llamaste a una ambulancia. Todo salió bien». «¿Y crees que eso es una excusa?», espetó Sara, su voz rebotando por las paredes doradas. «Me dejaste sola en labor de parto y corriste con ella. ¿Sabes lo humillante que fue eso? ¿Lo desgarrador?». Aitana rompió en llanto, el maquillaje manchándole la cara. «Lo siento, pero amo a Leo. Y él también me ama». Miró a Leo buscando respaldo. Él no dijo una palabra. Pero su silencio lo dijo todo. La furia de Sara se transformó en algo más profundo. Una resignación dolorosa. «¿Alguna vez me amaste?», preguntó, con la voz quebrada.
¿O solo fui un trofeo más para exhibir mientras vivías tu verdadera vida a escondidas? Leo tragó saliva. Dudó. Y luego respondió. No fue así. Hizo una pausa larga. Te aprecio, Sara. Pero Aitana y yo, tenemos algo distinto. Empezó antes de que tú quedaras embarazada. Lo siento. Fue la última puñalada. El último hilo de esperanza se rompió en el alma de Sara. En ese instante, comprendió que Leo ya había hecho su elección. Y ella no era parte de ella. Se tomó unos segundos para respirar. Recordó que su hijo la necesitaba. No permitiría que creciera en medio de esa hipocresía. Quiero que se vayan, dijo finalmente, con una calma feroz. Los dos. Fuera de Winfield Manor. Aitana abrazó a su hija con fuerza. Leo se enderezó y dio un paso al frente. Esta es mi propiedad, Sara. No puedes simplemente. Si puedo, lo interrumpió ella. La escritura también está a mi nombre. ¿Recuerdas el voto que hicimos al casarnos? Compartir todo. Si no se van por su cuenta, haré que los expulsen. Tengo suficiente evidencia de tu infidelidad como para hacerte la vida miserable en la corte de divorcio. Créeme, Leo, lo haré. Un destello de miedo cruzó su rostro. Sabía que Sara no estaba bromeando. Su padre, Elías, era un abogado reconocido, y Sara no era ninguna extraña en temas legales. Leo la miró, luego a Aitana, como si buscara dónde poner su lealtad. Finalmente, cedió. Está bien, murmuró. Nos iremos por ahora, pero esto no ha terminado. Sara se hizo a un lado y los dejó pasar. Observó con los ojos llenos de lágrimas cómo Leo y Aitana salían, cargando a la recién nacida. El eco de la puerta principal cerrándose resonó por los pasillos vacíos, marcando el final de un capítulo, y el inicio desafiante de uno nuevo. En los días siguientes, Sara trabajó con el equipo legal de su padre para iniciar el proceso de divorcio. La prensa se enteró del escándalo, y los tabloides publicaron titulares sensacionalistas sobre el millonario que abandonó a su esposa embarazada por su amante. Los rumores explotaron. Algunos aseguraban que Sara siempre supo del engaño y ahora solo se hacía la víctima, otros pintaban a Leo como un mujeriego sin corazón desde el principio. La verdad se diluyó en medio del escándalo, pero a Sara ya no le importaba. Sus prioridades eran claras: sanar y cuidar de su hijo, Luca Moya Rey. Le agregó su apellido de soltera, Rey, al acta de nacimiento, distanciándolo simbólicamente del linaje Moya. Reactivó su firma de diseño, Rey y compañía, trabajando desde una oficina en casa mientras amamantaba a su hijo recién nacido. En la tranquilidad de esas madrugadas, encontraba fortaleza en el rostro cálido de Luca, en sus diminutas manos aferradas a su dedo. Él era su presente y su futuro. Y no lo defraudaría. El apoyo llegó de lugares inesperados: mujeres de la alta sociedad que también habían sido traicionadas, viejas amigas de la universidad que admiraban su valor, incluso algunos allegados de la familia Moya que, en privado, desaprobaban las acciones de Leo. Hasta el personal de Winfield Manor, como Nora, se volcó en apoyo a Sara. Decidió quedarse con la propiedad para que algún día fuera la herencia de Luca, aunque a veces se preguntaba si la mansión no estaba maldita por la arrogancia de los Moya. Mientras tanto, Leo intentó mantener contacto con su hijo, pero Sara impuso límites estrictos. Permitía visitas supervisadas, siempre priorizando el bienestar y la seguridad de Luca. Cada vez que venía, Leo llegaba en su auto de lujo, vestido con trajes costosos, intentando aparentar su antigua seguridad. Pero Sara notaba las ojeras, el desgaste que no podía esconder. La presencia constante de Aitana y sus demandas al parecer complicaba aún más su vida. Sara no sentía compasión. Era el precio de sus decisiones. Un día, Leo le pidió hablar a solas. El proceso de divorcio ya estaba muy avanzado, y Sara no deseaba más drama. Pero la curiosidad, y un deseo de cerrar ese ciclo, la hicieron aceptar. Se encontraron en la Sala del Sol, un espacio luminoso con palmeras en macetas y sillones cómodos. Sara sostenía a Luca, que balbuceaba y se movía en sus brazos. Leo se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Por un momento, parecía más humano que nunca.
Sara, empezó, aclarando la garganta, sé que hice cosas imperdonables. Fui egoísta. Te mentí. Solo, quiero pedirte perdón. Ella lo miró con calma. Vio al padre de su hijo, al hombre que alguna vez fue su esposo, y al desconocido en el que se había convertido. Las disculpas no cambian el pasado, dijo con suavidad. Leo bajó la mirada y asintió. Lo sé. Pero quería que lo supieras. Me arrepiento. Nunca quise hacerte daño, ni a ti, ni a Luca. Sara sintió que las lágrimas amenazaban, pero se contuvo. Estoy avanzando, Leo. Te sugiero que hagas lo mismo. Ahora tienes otra familia con Aitana. Leo inhaló con fuerza. Sí, pero... Aitana y yo no somos lo que creí. Me amenaza con llevarse a la niña si no la mantengo. Todo está hecho un desastre. Me di cuenta demasiado tarde de lo que realmente perdí. Sara no respondió. Solo miró a Luca, dormido en sus brazos. Recordó todo, el parto sola, la traición, el vacío, y cómo, a pesar de todo, se levantó por su hijo. Una parte de ella lamentaba en quién se había convertido Leo. Pero una parte más fuerte, ya no podía perdonarlo. Tú tomaste tu decisión, dijo, poniéndose de pie. Ahora vive con ella. Meses después, se finalizó el divorcio. Pese a los titulares escandalosos, Sara consiguió un acuerdo sustancial que aseguraba el futuro de Luca. Conservó Winfield Manor, pero prefirió mudarse a una casa más pequeña en Manhattan. Un lugar manejable, donde pudiera trabajar y criar a su hijo con paz. La mansión quedó a su nombre, y solo la usaba para eventos o fines de semana. Leo, por su parte, comenzó a sufrir reveses financieros. Parte de ello se debía a la mala reputación por su vida personal. Los inversionistas comenzaron a perder confianza en su criterio. Los gastos excesivos de Aitana drenaban sus finanzas más de lo que había anticipado. En público, Leo seguía fingiendo éxito, pero en privado, las grietas eran cada vez más difíciles de esconder. Hasta que, un día, sin previo aviso, Sara recibió una llamada de un número desconocido. Estuvo a punto de ignorar la llamada, pero la curiosidad fue más fuerte. La voz al otro lado de la línea sonaba tímida. Soy Aitana Prieto. Sara se quedó paralizada. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. ¿Por qué me estás llamando? Hubo una breve pausa. Lo siento. Sé que soy la última persona con la que quieres hablar, pero necesito tu ayuda. Leo y yo, estamos en problemas. Una oleada de rabia le subió a la garganta a Sara. Estuvo a punto de colgar. Después de todo lo que hicieron, ¿tienes el descaro de pedirme ayuda? Pero algo en la voz temblorosa de Aitana la hizo dudar. ¿Qué clase de problemas? Preguntó, intentando mantener la calma. Aitana explicó que Leo se había metido en un negocio fallido que los había dejado al borde de la ruina financiera. Los acreedores los acosaban, amenazaban con demandas. Aitana temía por la seguridad de su hija, Chloe. No sé qué más hacer, suplicó. Leo no pedirá ayuda, y yo no tengo a quién acudir. Por favor, Sara, él sigue siendo el padre de tu hijo. Si algo le pasa, nos afectará a todos. Sara cerró los ojos, en lucha con sus emociones. Quería decirle que resolviera su propio desastre. Pero la mención de Luca la hizo detenerse. Por más que despreciara a Leo por su traición, seguía siendo el padre de su hijo. Si caía en prisión o en desgracia pública, eso inevitablemente afectaría la vida de Luca también. Déjame pensarlo, dijo con voz fría. Te llamaré. Colgó, con el estómago hecho un nudo. Había trabajado demasiado para reconstruir su vida, para forjar un mundo seguro para ella y su hijo. ¿Quería realmente volver a involucrarse en los líos de Leo? Sara concertó una reunión con su padre, Elías Rey, para discutir las implicaciones legales de ayudar a Leo. Durante una taza de café en su apartamento de Manhattan, le contó la súplica desesperada de Aitana. Elías la escuchó con calma. Legalmente, no tienes ninguna obligación, le dijo. Pero moralmente, eso solo lo puedes decidir tú.
Los errores de Leo podrían dañar el futuro de Luca. Si lo ayudas, puedes mantener cierta estabilidad. Pero si lo dejas caer y su imperio colapsa, eso también afectará la manutención y otros aspectos. Sara pasó días debatiéndose. Finalmente entendió que, aunque no le debía nada a Leo como hombre, sí tenía que pensar en su hijo. Decidió brindar una ayuda limitada, pero bajo estrictas condiciones. Ofrecería un préstamo a corto plazo para salvar el negocio, lo justo para evitar el colapso. Todo bajo un contrato legal que estableciera que el dinero debía usarse exclusivamente para la reestructuración comercial. Además, Leo tendría que firmar un anexo al acuerdo de divorcio, renunciando por completo a cualquier reclamo futuro contra ella o Luca. Cuando llamó a Aitana para presentarle los términos, esperaba reclamos o arrogancia. Pero la voz del otro lado solo expresó gratitud. Gracias, suspiró Aitana. Estás haciendo más de lo que merezco. Sara no podía estar más de acuerdo. Organizó una reunión en la oficina de su abogado. Leo llegó con aspecto derrotado, sus hombros, antes altivos, caídos por el peso de la culpa y las deudas. Aitana lo acompañaba, cargando a la bebé. Sara se mantuvo serena y profesional mientras exponía los términos. Leo evitó mirarla, pero cuando finalmente lo hizo, en sus ojos solo había vergüenza. No merezco esto, dijo en voz baja. Lo sé. Sara mantuvo su tono firme. No es un acto de bondad, Leo. Es un acto de responsabilidad. Solo protejo a nuestro hijo, y me aseguro de que no lo arrastres contigo. Leo asintió y firmó los documentos sin rechistar. Con el tiempo, Leo utilizó los fondos para reorganizar sus empresas y evitar la bancarrota. Los tabloides encontraron nuevas víctimas, y la atención mediática se desvió. Sara, por su parte, vio florecer nuevamente su firma de diseño. Encontró plenitud en la maternidad. El equilibrio entre trabajo y crianza no era fácil, pero el desafío la fortalecía. Cada noche, arrullaba a Luca hasta que se dormía, leyéndole cuentos bajo la luz suave de su cuarto. Las risas de su hijo eran un recordatorio constante de lo que de verdad importaba. En cuanto a Leo y Aitana, su relación se deterioró. La presión financiera y la culpa persistente acabaron por separarlos. Se decía que Aitana se marchó un año después, llevándose a Chloe. Sara no investigó. Escuchaba los rumores sin inmutarse. La presencia de Leo en la vida de Luca era escasa, visitas esporádicas, intentos flojos de hacer acto de presencia. Sara no fomentaba esas visitas, pero tampoco las impedía. Si Luca quería ver a su padre, no se lo negaría, pero tampoco fingiría que Leo era un pilar en su vida. Y así, en un giro irónico del destino, Sara encontró paz. Había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza nacida del dolor, y transformada en resiliencia. Había sido traicionada, humillada, abandonada. Pero nunca se dejó definir por eso. En lugar de derrumbarse, Sara se levantó de entre los escombros con una determinación férrea, darle a su hijo cada ventaja posible en la vida. Quería criar a un hombre que respetara a las mujeres, que honrara sus compromisos y entendiera que el amor no era un juego. Los años pasaron en una transformación constante y serena. Lo que una vez fue un escenario de traición y dolor, se convirtió en un paisaje de aprendizaje y crecimiento para Sara Rey. Aprendió a dejar de definirse por las heridas del pasado, y en cambio, comenzó a construir una vida plena en torno a sus pasiones, a su hijo y a los principios que defendía con firmeza, la honestidad, el respeto propio y la perseverancia. Después del divorcio, Sara decidió permanecer en Winfield Manor solo el tiempo necesario para asegurarse de que la propiedad estuviera bien cuidada y financieramente sólida para el futuro de Luca. Con el apoyo de su leal amiga Inés y empleadas fieles como Nora, transformó la mansión en un espacio ideal para eventos exclusivos, galas benéficas, exposiciones de arte y funciones corporativas de alto nivel. Estos eventos no solo generaban ingresos, sino que también rehabilitaban la reputación del lugar, de ser el centro de un escándalo, pasó a convertirse en símbolo de elegancia y sofisticación. Su empresa de diseño, Rey y Compañía, se convirtió rápidamente en tema de conversación entre la alta sociedad neoyorquina. Sara canalizó el desamor en innovación, paletas de colores arriesgadas, muebles con carácter, espacios que narraban su evolución desde la oscuridad hacia la luz. Los encargos prestigiosos comenzaron a llegar uno tras otro, y en menos de 3 años logró expandirse a Londres y París.
El temor inicial de que su escándalo personal destruyera su carrera se disipó. Su talento, visión y profesionalismo hablaron más fuerte que cualquier titular sensacionalista. Aunque equilibrar la maternidad soltera con la dirección de un imperio creativo no era tarea fácil, Sara descubrió dentro de sí una fuente inagotable de fuerza. Cada mañana se levantaba temprano para alimentar a Luca, quien la observaba con ojos brillantes que le recordaban por qué luchaba. Lo arrullaba al amanecer, contándole historias de mundos lejanos, antes de sentarse frente a videollamadas internacionales o llenar de ideas su cuaderno de diseño de cuero. Incluso siendo tan pequeño, Luca percibía el amor de su madre. Gorjeaba y pataleaba feliz cada vez que lo tomaba en brazos. Cuando Luca aprendió a caminar, Sara decidió mudarse de Winfield Manor a una casa más modesta, pero cálida, en Manhattan. La mansión, por más majestuosa que fuera, estaba impregnada de demasiados recuerdos que ya no quería cargar. Aún la usaba para el trabajo, pero su vida cotidiana merecía un nuevo comienzo. Su nuevo hogar, una casa estilo brownstone con ventanales altos y un pequeño jardín, se convirtió en su refugio. Un espacio decorado con arte vibrante, muebles minimalistas y fotografías que celebraban cada etapa de la vida de su hijo. Durante este tiempo, Leo Moya permaneció como una figura lejana. El acuerdo de divorcio le otorgó a Sara la custodia completa, aunque ella permitía visitas programadas. Al principio, Leo llegaba puntual, con esa actitud forzada de confianza. Traía regalos caros para Luca, trajes diminutos, juguetes absurdamente lujosos, y souvenirs con grabados dorados. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron menos frecuentes. Corrían rumores de que sus finanzas tambaleaban por malas decisiones de negocio y la caída pública tras su infidelidad. Sara no celebraba su desgracia, pero tampoco lo acogía de vuelta. Se mostraba educada, pero distante, y mantenía sus límites con claridad. A veces, escuchaba rumores sobre Aitana Prieto. Decían que lo había dejado poco después del primer cumpleaños de su hija, alegando que Leo era demasiado inestable, que la relación era insostenible. Sara sintió emociones encontradas al saberlo, un poco de vindicación, un poco de compasión. Ambas fueron víctimas, atrapadas en la red egoísta de Leo, aunque desde extremos opuestos. Nunca intentó contactar a Aitana. No le guardaba rencor, pero tampoco creía que le debiera más que un deseo distante de que encontrara su propio camino. En lugar de eso, Sara se enfocó en aspiraciones más grandes. Comenzó a mentorear a mujeres jóvenes que deseaban iniciar sus propios negocios, en especial a madres solteras enfrentando industrias duras. Su historia personal la volvía cercana, y encontró un propósito renovado en ofrecer a otras el respaldo que alguna vez deseó tener. Fundó la organización Ray Future and Vision, que ofrecía becas iniciales y talleres en finanzas, mercadeo y diseño básico. Ver la chispa de entusiasmo en los ojos de aquellas mujeres le daba a Sara una alegría que ninguna revancha podría igualar. La vida, incluso, le regaló pequeños destellos de romance. Salía de forma discreta, conociendo hombres interesantes de distintos ámbitos, un curador de arte parisino que compartía su pasión por la escultura moderna, un inversionista de Silicon Valley que admiraba su visión y creatividad. Cada relación fue una lección para volver a confiar. Y aunque ninguna se convirtió en un compromiso para toda la vida, Sara nunca se arrepintió de haber abierto su corazón. Aprendió a trazar límites firmes, a exigir respeto por su tiempo y su papel como madre, y a hablar con claridad, sin miedo al juicio. Luca creció en un ambiente de amor y estructura cuidadosamente cultivado. Para su cuarto cumpleaños, era un niño curioso, de mirada viva, que notaba cosas que otros pasaban por alto, como la luz formaba patrones en el suelo de la sala o como las líneas de los edificios parecían tocar el cielo. Sara veía en él un alma artística, quizás reflejo de la suya. Fomentaba sus talentos inscribiéndolo en clases de juego creativo, animándolo a pintar, a dibujar, a explorar lo que su imaginación capturara. A menudo encontraba sus dibujos pegados por toda la casa, formas imperfectas, trazos de crayón, combinaciones inesperadas de color. Cada uno era un regalo. Una promesa de que, a pesar de las tormentas pasadas, el futuro aún podía traer belleza y asombro. En los momentos más serenos, cuando Luca preguntaba por su padre, Sara respondía con verdades suaves. Le explicaba que Leo lo quería a su manera, pero que había elegido otro camino. Nunca sembraba rencor. Sabía que el odio pesa demasiado, y se negó a heredarle ese peso. En su lugar, le enseñaba esperanza.
La esperanza de que creciera siendo compasivo, íntegro, respetuoso. Y gratitud. Gratitud por tenerse el uno al otro, por el amor incondicional que compartían. Una tarde soleada en Central Park, Sara lo vio correr entre las palomas, riendo a carcajadas. Sentada en una banca, con la brisa acariciándole el rostro, pensó en la mujer en la que se había convertido. Tan distinta de aquella esposa temblorosa que una vez suplicó ser llevada al hospital. Respiró hondo, saboreando el momento. Ya no la atormentaban los recuerdos de aquella noche. Ahora sentía el calor del sol, la fuerza de su propio corazón, y la certeza de que el vínculo con su hijo era irrompible. Sara comprendió que no necesitaba venganza, ni validación de su exmarido, ni de nadie, para encontrar la paz. Había pasado años reconstruyendo. Y lo había hecho bien. Desde las ruinas, creó una vida auténtica, libre de las cadenas del pasado. Aunque su camino estuvo lleno de lágrimas y tropiezos, la llevó hasta ese instante sereno. Ver a su hijo reír mientras una bandada de aves alzaba el vuelo hacia el cielo brillante. Y en ese momento, Sara supo que esa era su verdadera victoria. Una vida forjada con resiliencia. Sostenida por la risa de su hijo. Y guiada por la convicción de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de fuerza inesperada. Narrador, cierre dramático. La historia de Leo Moya y Sara Rey Moya es un recordatorio poderoso de que ni la riqueza ni el prestigio pueden protegernos del engaño ni del dolor. El amor, la confianza y los lazos familiares son frágiles. Y pueden romperse cuando el egoísmo toma el control. Pero también es una prueba de que incluso tras la devastación, es posible reconstruir. Con más sabiduría. Con más coraje. Y con un propósito más claro. Si el viaje de Sara nos enseñó algo, es esto. Que el amor propio, la dignidad y la perseverancia son armas imbatibles. Y que siempre, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional de votos rotos, secretos escondidos y una independencia conquistada. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más relatos impactantes. Tu apoyo lo es todo. Quédate con nosotros, la próxima historia te sacudirá aún más.